¿Qué tal, gente? Les habla Aaron 4K y en el día de hoy hablaremos sobre qué elegir entre AMD o Intel a la hora de armar nuestra PC. Antes de empezar con el video te voy a pedir que te suscribas al canal y que dejes tu like en cada uno de los videos que ves para más contenido. El procesador es una parte esencial en nuestra PC, pero antes de optar por uno tenemos que saber el uso que vamos a darle, ya seas un gamer o un creador de contenido. En este video simplemente estaremos centrándonos en lo que es la octava generación de Intel y en la línea de Ryzen de primera generación de AMD. Veremos cuáles son sus diferencias y sobre todo para qué audiencia está apuntada estas dos grandes líneas de procesadores. Todos sabemos que el que llevaba la ventaja hasta hace unos años en procesador era Intel, teniendo unos procesadores excelentes con un buen rendimiento. Todo cambió a partir del 2017 cuando AMD lanzó a la venta la línea de procesadores Ryzen con un rendimiento excelente, superando en algunos puntos a la sexta y séptima generación de Intel. A partir del lanzamiento de Ryzen, Intel decidió sacar su octava generación, pero con algunas características muy similares a la séptima generación. En estas dos listas vemos los modelos que podemos encontrar tanto en Ryzen como en la octava generación. Hablemos un poco de AMD, en este caso los procesadores Ryzen tienen duplicada la cantidad de núcleos a comparación de su generación pasada, tenemos un TDP mucho más bajo y en algunos modelos tenemos tanto frecuencia de reloj como memoria caché igual a la generación pasada. En cuanto a Intel tenemos un aumento de frecuencia de reloj, un tamaño de memoria caché un poco más grande y dos núcleos de más en cada línea, pero con un TDP un pelín más elevado a la generación pasada dado a los dos núcleos de más. Gracias a esos dos núcleos tenemos un 50% más de rendimiento a comparación de varias generaciones pasadas, hablando solo de la gama doméstica. Siendo un poco más específicos, en AMD Ryzen tenemos procesadores que alcanzan en su gama alta los 8 núcleos y 16 hilos, que a su vez mantienen un TDP que arranca en los 65 a 95 watts. Intel llegó a tener procesadores de 6 núcleos y 12 hilos en su gama alta y que también tiene un TDP que va desde los 65 a 95 watts. Entonces la pregunta es, ¿Intel es inferior a Ryzen por tener menor cantidad de núcleos y un TDP igual? Vamos a ver un poco del uso de la cantidad de núcleos tanto por la parte de gaming como la creación de contenido. Hasta el día de hoy en juegos podemos notar un incremento muy grande en rendimiento en tener 2 núcleos y 2 hilos, 4 núcleos y 4 núcleos y 4 hilos. Si damos el salto a 6 u 8 núcleos, vemos que el incremento en rendimiento es mínimo, es decir, que con un procesador de 6 núcleos es más que suficiente para correr todos los juegos actuales. Y si se preguntan si es necesario tener un procesador de 6 u 8 núcleos para jugar en 2K o 4K, la respuesta es no. Veamos algunas pruebas hechas tanto en 4K y en 2K. En GTA V con todo al máximo con una 1080 a 4K podemos encontrar un Core i7 8700K, que es un procesador de 8 núcleos, nos da como resultado 41 cuadros por segundo, que si lo comparamos con un Core i7 7700 que es de 4 núcleos, vemos que no tenemos diferencia dándonos 41 cuadros por segundo. En Tomb Raider 2016 con una 1080 en 2K encontramos un Core i7 8700K o un Ryzen 7 1800X dándonos un resultado de 93 cuadros por segundo, y si lo comparamos con un Ryzen 3 1200 vemos que el resultado es casi igual, ofreciéndonos 91 cuadros por segundo, pero teniendo en cuenta que un Ryzen 3 es de 4 núcleos. Como podemos ver, tenemos casi el mismo resultado de rendimiento al jugar en 2K o 4K con un procesador de 4 o de 6 núcleos a comparación de uno de 8, y esto se debe a que la GPU está haciendo cuello de botella con nuestro procesador. En cuanto al apartado de creador de contenido, los resultados dan a favor de los procesadores con mayor cantidad de núcleos, como podemos ver. También otro beneficio para el apartado de contenido es contar con un procesador con tecnología Hyperthreading o SMT. Tanto el Hyperthreading como el SMT tienen exactamente la misma idea, simplemente que están implementados en formas distintas. El SMT de los procesadores AMD son más potentes cuando hablamos en simultáneo multihilo, es decir, que ciertas partes del núcleo actúan de manera diferente dependiendo de su implementación. En cuanto al Hyperthreading de Intel, son más potentes cuando vamos a realizar tareas de un único núcleo. Estas dos tecnologías nos pueden ayudar un montón cuando tengamos que realizar varias tareas en paralelo.
Tenemos dos tipos de procesamiento secuencial y procesamiento paralelo. El procesamiento secuencial es cuando una tarea va después de la otra. Este proceso es un poco más lento, en el que si una tarea se retrasa, todo el sistema completo debe esperar. Esto sería un ejemplo simple de cómo trabaja el procesamiento secuencial en cada uno de nuestros núcleos del procesador, y eso vendría siendo lo que es un procesador sin SMT o hyperthreading. El cambio del procesamiento paralelo son varias tareas realizadas al mismo tiempo, mejorando el rendimiento en general del sistema. Esto sería cómo trabaja el SMT o el hyperthreading en cada uno de los núcleos de nuestro procesador. La proporción de escalada del SMT es de aproximadamente un 50%, mientras que la del hyperthreading es entre un 25 a 30%. Con esto damos por resumido que con 6 núcleos son más que suficientes para correr todo tipo de juego, pero en la creación de contenido, al tener mayor cantidad de núcleos, es mucho mejor. El TDP es la potencia de diseño térmico que representa la energía promedio expresada en vatios, pero que no te confundan, el TDP no quiere decir lo que vaya a consumir nuestro procesador, sino lo que disipa el procesador cuando opera a frecuencia básica o normales con todos los núcleos activos. Pero no todo el tiempo vamos a tener el mismo TDP, es decir, esto puede variar porque no siempre vamos a tener todos los núcleos activos, pero por supuesto esto depende de lo que estemos haciendo en nuestra PC. Y también a tener muy en cuenta es que el TDP va a variar en nuestro procesador si le hacemos overclock. La arquitectura es un conjunto de bloques interconectados entre sí, en cual cada uno de ellos realiza una función. El diseño de esos elementos y cómo se interconectan es lo que se llama arquitectura del procesador. La línea de procesadores FX de AMD era fabricado con la arquitectura llamada Bulldozer. Esta era fabricada a 32 nanómetros y tenía un TDP que llegaba hasta los 125 watts, que era en el caso del FX 8350. Zen es la nueva microarquitectura diseñada por AMD para los procesadores Ryzen, fabricada a 14 nanómetros. La nueva plataforma incorpora el soporte de multi-hilo, lo cual nos permite que cada núcleo físico ejecute 2 hilos simultáneamente. Y gracias al ser fabricado a 14 nanómetros, los procesadores Ryzen tienen un TDP máximo de 95 watts, y eso la verdad que es un gran salto a comparación de su generación pasada, como vimos que llegaba hasta los 125 watts. Siguiendo por Intel tenemos a Coffee Lake, la nueva microarquitectura diseñada para los procesadores de octava generación. Coffee Lake es una refinación de la arquitectura Kaby Lake de la generación pasada. Seguimos manteniendo los 14 nanómetros, pero aumentamos un pelín más el TDP a comparación de la sexta y séptima generación, dado a que tenemos 2 núcleos de más. Pero el aumento del TDP no se aplica a todos los modelos de Intel. Por ejemplo, tenemos el Core i5 7400, que es de séptima generación, tiene 4 núcleos y un TDP de 65 watts, que si lo comparamos con un Core i5 8400 de octava generación, tiene 6 núcleos y un TDP de 65 watts. Es decir que no siempre va a aumentar el TDP, y eso depende del modelo que estemos interesados en adquirir. Entonces el que marcó la gran diferencia en arquitectura y TDP de AMD, cambiando el proceso de fabricación de 32 a 14 nanómetros y tener un consumo más bajo, llegando a tener 65 watts en procesadores de 6 núcleos. Digamos que son los núcleos y la frecuencia de reloj. Los núcleos son los cuales se encargan de leer las instrucciones y ejecutar las acciones que vayamos a realizar. La frecuencia de reloj de un procesador es la velocidad en ciclos por segundo medida en hercios. Estas son las frecuencias que tiene tanto los octava generación como los Ryzen, y como podemos ver, Intel tiene frecuencia de reloj muy superior a Ryzen, y eso se debe a que tiene un mayor IPC. El IPC es la cantidad de operaciones por ciclos que puede realizar el procesador. Aunque el IPC de Intel es superior ligeramente al de AMD, esto va de la mano del hyperthreading o el SMT que explicamos al principio. La frecuencia de reloj es útil para comparar un procesador con otro, pero jamás vamos a tener el mismo rendimiento en un procesador de una línea con la otra, aunque tengamos las mismas especificaciones. Es decir, supongamos que tenemos un Ryzen 3 1200 y un i3 8100, ambos corriendo a 3.6 GHz, aunque tengamos la misma frecuencia de reloj y misma cantidad de núcleos, los resultados de rendimiento no van a ser iguales. Algo que puede hacer la diferencia entre estos dos procesadores es la memoria caché. La memoria caché es el encargado de que al procesador le lleguen las instrucciones y datos que el usuario le diga qué hacer. La cosa es así, supongamos que tenemos un SSD que estamos utilizando y abrimos el navegador, por ejemplo. Al abrir el navegador, el SSD tiene que comunicarle al procesador esos datos e instrucciones. Como el SSD es muchísimo más lento a comparación de la velocidad que tiene un procesador, primero tiene que pasar por la memoria RAM y luego toda esa información pasa a la memoria caché, pero dependiendo de su uso es como se vaya a cargar en las diferentes memorias caché para así poder equilibrarse a la frecuencia del procesador.
En resumen, en un procesador con la misma cantidad de núcleos y misma frecuencia de reloj, además de la propia disposición u organización de estos núcleos, cuanto mayor sea su caché, especialmente el L2 y el L3, mucho más rendimiento tendrá este. Aquí vemos que Ryzen destaca por la parte de memoria caché, llegando a tener en su gama alta hasta 20 MB de caché sumando el L2 y el L3. El IHS o difusor térmico integrado es una pequeña chapa metálica o pletina que cubre los procesadores. Tiene la función de refrigerar y proteger lo que viene siendo el procesador en sí, y normalmente esta pequeña tapita está compuesta de cobre o aluminio. La línea Ryzen utiliza soldadura en su IHS en lugar de pasta térmica, y eso es algo muy bueno dado a que mejora la conductividad de calor y tiene un mayor tiempo de vida útil. Por ende, los resultados de temperatura que tengamos en nuestro procesador Ryzen van a ser muy buenos. En cambio, Intel todavía sigue manteniendo el uso de la pasta térmica utilizada en generaciones pasadas, y eso todavía deja mucho de qué hablar. Si usamos un micro Intel con el cooler stock, las temperaturas van a ser dentro de todo lo normal, pero muchos usuarios se ven obligados a realizar delete a su procesador para hacer un overclock y no tener temperaturas muy altas. Y ya que hablamos de overclock, cabe mencionar que todos los procesadores Ryzen nos permiten hacer overclock en cualquiera de los modelos. En cambio, si queremos hacer overclock en un procesador Intel, tiene que ser un modelo terminado en letra K. En cuanto a compatibilidad, Ryzen destaca y mucho. Si queremos pasar a un Ryzen de segunda generación, lo único que tenemos que hacer para seguir manteniendo nuestros componentes actuales es actualizar el BIOS del mother, y eso la verdad es una ventaja importante porque evitamos gastar un dinero que podremos invertir en algún otro componente. Es decir, que nos podemos actualizar manteniendo el mismo socket. Eso sí, algo a tener muy en cuenta es que es obligación actualizar el BIOS con un Ryzen de primera generación para usar uno de segunda. Por otra parte, algo que sí podemos llegar a tener problemas es con la compatibilidad de refrigeración para nuestro procesador Ryzen. Es decir, si nosotros tenemos un water cooling o refrigeración por aire que no sea actual, no vamos a poder usarla directamente en nuestro procesador AM4 porque no tiene soporte. Por ende, vamos a tener que comprar el soporte para poder instalar nuestra, entre comillas, vieja refrigeración en un mother AM4. En cambio, Intel por la parte de compatibilidad flaquea un poco. La línea de octava generación es LGA 1151, pero no podremos usar las models con chipset Z270 o Z170 o H110 dado a que no lo soportan, y te obligan a que sí o sí, si compras un procesador de octava generación, tengas que comprar un mother 1151 pero con chipset H310, B360, H370 o Z370. Y también tenemos el problema de que Intel dejó de producir el chipset H310 y te vuelve a obligar a comprar un B360 siendo el segundo chipset más básico, pero este tiene un costo mucho más alto y que la verdad te deja que pensar a la hora de armar, porque si queremos armar algo básico como por ejemplo un Celeron o un Pentium, nos estaría saliendo más caro el mother que el procesador en sí. Algo muy bueno que tiene Intel es que tenemos muchísima variedad de mothers a comparación de Ryzen, y en cuanto a lo que respecta a disipar el calor, ya sea con un water cooling o refrigeración por aire, no vamos a tener problema en usar la misma disipación que usábamos en un procesador por ejemplo de sexta o de séptima generación, dado a que el calce es el mismo, y eso sí, a comparación de Ryzen no tenemos que andar comprando el soporte o una refrigeración más actual. Digo esto dado a que a la hora de armar, si tenemos un presupuesto medio ajustado, se nos puede complicar un poco. Como pudimos ver, estas dos compañías tienen sus pros y sus contras, y damos por concluido que Ryzen tiene más rendimiento que la octava generación al realizar tareas en multinúcleo, y la octava generación tiene más rendimiento que Ryzen al realizar tareas de un único núcleo. Pero ya sabemos que la última palabra la tiene el usuario, decidiendo qué es lo que más le conviene y sobre todo teniendo en cuenta el uso que vaya a darle a su PC. Y también recuerden que a la hora de armar el PC tienen que tener en mente un equilibrio entre componentes para que pueda tener un buen desempeño de la misma. Y así chicos, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Si es así, reventar el botón de me gusta acá abajo, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, y en la descripción te estoy dejando mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Yo soy Aaron 4K, nos vemos en próximos videos, adiós.